Bien, bueno, vamos a iniciar con este miércoles de estudio. Nada más vamos a dejar que se conecten los hermanos que faltan y damos inicio a nuestro estudio. Ya por ahí ya tenemos a dos, Abraham y no sé quién es el otro aquí que no sale, pero ya estamos a punto. Bueno, vamos a orar para dar inicio a nuestra reunión de miércoles. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por los que están tanto conectados en Facebook como los que están conectados por conferencia telefónica, Padre. Te pido que este miércoles esta palabra sea de bendición, sea de sabiduría, Padre, y sobre todo nos llene tu Espíritu Santo y te pido que tu palabra hable en nuestra mente, en nuestro corazón y principalmente nos pueda dar paz. Te pido todo esto confiando en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ¿qué les parece si me acompañan abriendo su Biblia en Juan 10? Vamos a leer del 7 al 19 al 21 para que vayamos recordando qué era lo que nosotros estábamos estudiando. Juan 10 del 7 al 21. La palabra de Dios dice, bueno, espero un minuto más. Juan 10 del 7 al 21, ¿ya lo tienen? Juan 10, después de Lucas, Juan 10 del 7 al 21. La palabra de Dios dice, Jesús les dijo otra vez, les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos. Las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, si alguno pasa por mí, sé lo que necesita. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen. Así que cuando viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo más bien otras ovejas que no son de este rebaño y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me la quita, sino yo doy mi vida libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Nuevamente los judíos no estaban de acuerdo entre ellos porque decían, por lo que decía Jesús. La mayoría decía, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchan? Otros decían, un hombre que tiene un demonio no dice estas cosas. Un demonio no puede darle vista a un ciego. Bien, recordemos lo que decía la palabra de Dios. Recordamos que la semana pasada, que en el libro de Primera de Pedro 5:2, el apóstol, el apóstol Pedro le estaba diciendo a la iglesia, a la iglesia de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por pronto ánimo. Recordábamos lo que Ezequiel decía,
¿Y cuál era la referencia que Ezequiel utilizaba sobre los pastores del pueblo de Israel en ese tiempo? Sobre los sacerdotes, sobre los hombres de Dios, que a veces trabajaban, pero no trabajaban en favor de la gente. Solamente buscaban ganancias deshonestas, buscaban ser servidos y no amar a la congregación. Pero a final de cuentas Pedro los confrontaba y les decía: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes y háganlo no por fuerza, sino voluntariamente. Porque el buen pastor dio su vida voluntariamente. Por eso Juan 10:10 dice: yo doy mi vida y la doy porque nadie me la pide. Entonces, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos que en Dios encontramos ese pastor, ese cuidador, ese salvador, ese Dios amoroso que lo hace porque le nace del corazón hacerlo así. Nadie lo está obligando, nadie obligó a Jesús a morir en la cruz del Calvario, Él lo hizo por sí mismo y por gusto propio. Y por ese gusto propio las ovejas también deben de ser obedientes. Algo con lo que cerramos el miércoles pasado fue que todos estamos cuidando y pensando en lo que hacen los pastores. Pero también Juan 10:10 dice: pero las ovejas son obedientes. Y eso es algo que creo que nos confronta a todos y a cada uno de los que estamos al servicio de una iglesia. El confrontarnos en pensar que las ovejas realmente debemos de ser obedientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una oveja no es obediente? Pues se enfrenta a peligros que pueden dañar su vida. Y uno de esos peligros que vamos a ver hoy es el lobo. Vimos en la Biblia que dice que el lobo está al acecho de esas pequeñas e inocentes e indefensas ovejas. Y vemos que uno de los peligros más grandes para las ovejas es el lobo, que en las escrituras es usado como un símbolo de nuestro enemigo el diablo. El lobo ataca a las ovejas con la clara intención de matarlas para alimentarse de ellas, pero con frecuencia muchas otras también resultan heridas y son dispersadas o mueren como consecuencia de sus ataques. Aquí el escritor de este estudio nos está haciendo la referencia de lo que son unas ovejas. Como yo se los había dicho miércoles anteriores, las ovejas son el animal más indefenso al cual el hombre puede tener acceso. Las ovejas no tienen estrategias o su cuerpo no está dotado con armas naturales para poder defenderse. Un perro, pues un perro tiene colmillos, tiene dientes fuertes. Una serpiente tiene dos colmillos a la vez, nada más, pero esos dos colmillos segregan veneno. Un oso, aparte de que tiene colmillos y garras, tiene peso, tiene altura. Inclusive un pequeño alacrán, un escorpión, puede ser muy pequeño, pero tiene las herramientas para defenderse de otros seres incluso más grandes que ellos. Pero la oveja no. Y por eso las ovejas son aquellos animales que el lobo prefiere atacar. ¿Y por qué usa Dios este símbolo? Porque así te ve a ti y a mí, nos ve como unas ovejas. Aunque nosotros tenemos la percepción de que tenemos toda nuestra vida arreglada, a pesar de que tenemos la percepción de que podemos hacer las cosas solos, a pesar de que tenemos la percepción de que podemos enfrentar nuestra vida, que podemos arreglarla, que podemos tomar decisiones porque, seamos sinceros, pensamos que somos sabios y que tomamos buenas decisiones, amado. Amado, es una realidad. El ser humano por naturaleza piensa que toma siempre buenas decisiones. Y cuando las cosas no salen como uno lo esperaba, empieza a pensar: ay, tomé una mala decisión. No, no creo. Valoré todos los aspectos de mi decisión. Pero la verdad es que no. La verdad es que el ser humano, si no le toma, si no le interesa tomarle a Dios opinión, la realidad es que tomamos malas decisiones. Esa es una realidad. Tú y yo, como seres humanos, somos unos expertos en tomar malas decisiones. Y el lobo, que en este caso el estudio dice que representa al enemigo, el diablo, lo sabe. Tú y yo, al no tomar buenas decisiones, estamos a expensas de que el lobo nos ataque. Y qué cosa, ¿no? Que en una parte de la Biblia Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en esta parte de la Biblia también Dios dice que él anda como un lobo.
también buscando a qué oveja devorar. El Señor advirtió a sus discípulos que este enemigo estaría siempre presente. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:6. He aquí yo, el Señor nos está diciendo a ti y a mí, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y eso es lo que tú y yo hacemos en esta tierra. Tú y yo estamos en esta tierra y estamos rodeados de lobos. Lobos que quieren hacernos daño. Lobos que quieren destruirlos. Lobos que quieren acabarnos. También también nos dijo que el lobo no siempre parece lo que es, razón por la que tendrían que estar vigilantes. Mateo 7:15 dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso quiere decir que un lobo es un maestro del disfraz. El lobo, nosotros, si no estamos atentos y vigilantes, si no estamos atentos a la voz de Dios, el lobo nos va a engañar. El lobo nos va a mentir, nos va a tomar y nos va a acabar. Y el apóstol Pablo avisó a las iglesias que incluso dentro de ellas podía existir lobos rapaces. Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de nosotros o en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué interesante lo que nos está diciendo la palabra de Dios en Juan 10 en el versículo en el versículo en el versículo 12. Dios nos ha traído a esta tierra y eso es algo que tú debes de entender y de aprender. Porque luego a veces nosotros empezamos a preguntarnos por qué tenemos tantos problemas y tantas luchas en esta tierra. Porque esta tierra es contraria a ti y a mí. Quiero que entiendas eso. Esta tierra es contraria a ti y a mí. Cuando la palabra de Dios dice que tú y yo vamos a recibir persecución por causa del Evangelio, es una realidad. Y a lo mejor a veces tú y yo pensamos en la persecución como en algunos años se dio en Chiapas o como se ha dado en otras partes del mundo, donde persiguen a los cristianos y los matan por la creencia religiosa que ellos tienen. La realidad es que tú y yo, gracias a Dios, en este país y en específico en esta ciudad, no tenemos ese tipo de persecución. Pero ¿qué tal ese tipo de persecución cuando la gente se burla de ti? Cuando te dicen que eres cristiano, cuando hacen bromas o chistes de la personalidad de Jesús y saben que tú eres cristiano y hasta acentúan más esos chistes. Cuando yo estaba en una clínica del IMSS, había una mujer que era cristiana y en algún momento del año nos regalaba unas tarjetitas de pan diario. Y mientras ella las repartía, había un hombre ahí que si podía decir 15 groserías de la plática que él estaba teniendo, para él era mejor porque mientras más groserías dijera, era como si la estuviera ofendiendo a ella, aunque no se las decía a ella, él las soltaba de su boca con tal de que ella se sintiera incómoda, porque lo que ella estaba haciendo era llevar la palabra de Dios a los que estábamos allí. Ella no sabía que yo era cristiano, yo no sabía que era cristiana, yo no la conocía, pero cuando llegó me extrañó y ella empezó a repartir y a decirnos, Cristo los ama, Cristo quiere darles una vida diferente. Ella lo único que estaba buscando era arrebatarnos de las manos del lobo que nos quería hacer daño y quería lastimarnos y quería matarnos, quería devorarnos. Pero estos hombres que estaban a mi alrededor no lo entendían porque estaban cegados y sus ojos estaban entenebrecidos a la luz del pecado. El lobo ya los había hecho presa de él. Habíamos visto el miércoles pasado en las clases, en el tema anterior, que el diablo venía, el ladrón venía a robar, a matar y a destruir, y lo único que estaba buscando era perjudicar nuestra vida espiritual. Y esa es la representación del lobo, amado. A veces nosotros no nos damos cuenta las sutilezas del diablo. Y el no darnos cuenta de las sutilezas del diablo para nuestra vida nos impiden vivir una vida abundante. ¿Por qué?
¿Por qué nos impide vivir una vida abundante? Porque nos estamos moviendo como ovejas. Tú y yo somos ovejas de Dios, ovejas de un pastor espiritual, ovejas de un pastor terrenal y ovejas de un rebaño, de una iglesia. Pero tienes que entender una cosa, las ovejas dependen absolutamente del pastor que las vigila, protege y guía. Eso quiere decir que las ovejas son totalmente incapaces de cuidarse, de protegerse y de guiarse por sí solas. Las ovejas son animales indefensos y torpes con una inclinación natural a descarriarse. Y amado, en este sentido, esto sirve muy bien para representar a los hombres. Tal como dijo el profeta Isaías en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Eso qué quiere decir? Que tan débiles, que tan indefensos y tan torpes como una oveja somos tú y yo. Y como diría una canción por ahí, y nadie lo puede negar. Somos débiles, torpes e indefensos. Y mientras no lo aceptemos, amado, mientras no aceptes esa condición, no vas a poder ser partícipe de una vida abundante. Porque para ser partícipe de una vida abundante, tienes que dejar que el Señor te vigile, te proteja y sobre todo te guíe. Porque la función del pastor es guiarnos a pastos verdes que nos van a alimentar. Como lo dije la semana pasada, la obligación de un pastor y lo que un pastor busca es darnos alimento para que estemos sanas, nutridas y bien cuidadas. Esa es la función de un pastor. Una oveja, imagínate la oveja de campo, una oveja sin pastor, descarriada, vagando por los prados, vagando por vagando por las llanuras, por las mesetas, sola y sin ninguna persona que la pastoree, lo más seguro es que la oveja muera, porque inclusive la oveja ni siquiera sabe alimentarse. El pastor es el que la lleva a donde hay pastos verdes y el pastor es el que la lleva a beber agua, a ríos de agua tranquila. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y él confortará mi alma. Yo recuerdo mucho al pastor de la iglesia Bautista del Mesías, nuestro pastor Fernando Fabián, que nos decía cómo era el llevar a ovejas a beber en aguas tranquilas, como dice Juan, como dice Salmo 23, y el pastor lo que hacía era llegar a una parte del río, buscar las piedras más grandes, acomodarlas en media luna, de tal manera que se hiciera una piletita donde todas las ovejas cupieran, y en esa piletita, en ese pequeño espacio de agua tranquila en medio de un río, podemos decir algo caudaloso, porque no caudaloso, sino un río que está fluyendo de manera continua y que no tiene descanso. Cuando el pastor hace una media luna con esas piedras, el agua que está dentro de esa media luna, si no está tranquila, por lo menos fluye más despacio, de tal manera que las ovejas pueden tomar agua sin tener ningún peligro de caer y ser arrastradas por el río y morir ahogadas. Porque al pastor le importa cuidar la oveja. Es lo mismo que pasa contigo y conmigo. A nuestro Dios le importa cuidarnos como ovejas. A nuestro Dios le importa llevarnos a pastos verdes, pastos de bendición que nos van a nutrir, pero también a ríos de agua tranquila. Ríos donde podamos saciar nuestra sed. Jesús Adrián Romero hace mucho escribió un canto que se llama Sumérgeme. Dice:
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Y le dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. Esa es la representación de cómo una oveja viene a aguas tranquilas a beber de esas aguas que le hacen reconfortarlas, retomar fuerzas para seguir adelante. Esa es la función del pastor con las ovejas. Si bien somos ovejas descarriadas, todos y cada uno de ustedes que me ven y que me escuchan hemos tenido la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón y recibir perdón y salvación. ¿Por qué? Porque buscamos nosotros a Dios, ¿no? Lucas 15 del 1 al 7 dice que la oveja perdida fue buscada por su pastor. Hay un canto que dice, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Y el pastor, al ver que faltaba una, dejó a las 99, porque el pastor sabía que esas 99 ovejas obedientes se iban a quedar ahí, porque la oveja no escucha la voz de otra persona que no sea su pastor, la oveja no se va con otro que no sea su pastor, y las ovejas obedientes siempre van a esperar a su pastor, porque le tienen confianza y porque lo van a seguir, porque reconocen su voz. Entonces el pastor con esa confianza dejó a las 99 en el aprisco y se fue a buscar a la oveja descarriada y perdida. Esa oveja descarriada y perdida somos tú y yo, mi estimado amado. Todas aquellas 99 ovejas que ya estaban guardadas y esperando al pastor son aquellos que ya han aceptado a Cristo, y entre esas ovejas aquellos que han intercedido a Dios para que tú y yo ya estuviéramos aquí. Pero la realidad es que ninguno de nosotros buscó a Dios. Él nos fue a buscar a nosotros porque entendía que somos indefensas, torpes y débiles ovejas espirituales. ¿Cuál debe ser la actitud de una oveja que escucha la voz de su pastor? Pues una oveja que actúa con sumisión y dependencia a él. Razón por la cual el Señor las escogió en numerosas ocasiones para ilustrar lo que debería ser un verdadero creyente. Juan 10:10 nos muestra perspectivas que pueden incomodarnos en algún momento, no solamente no solamente en el momento de ser oveja, sino también de ser pastor. A veces pensamos que ser oveja o ser pastor no tiene mayor trascendencia, pero la verdad es que cualquiera de los dos ámbitos que tú estés cruzando es fundamental para tu vida. Si eres un pastor que sabe cómo guiar a tu rebaño, los estás llevando a aprendizajes, a pastos que los están nutriendo y que les están haciendo entender cómo vivir una vida abundante. Pero si como pastores no sabemos llevarlos a pastos verdes, a aguas tranquilas donde se puedan alimentarse, pues muy difícil vamos a tener ovejas obedientes. Ahora, si tú eres una oveja que tienes un pastor que te da todas las herramientas para nutrirte y alimentarte, pero eres una oveja desobediente, una oveja descarriada, pues muy difícil vas a llegar a vivir la vida abundante. Pero no es así. Bueno, perdón. Se nos cayó el internet. Y a veces no entendemos que la obediencia es aquello que nos da paso a la bendición. Y yo te quiero preguntar en esta noche, ¿qué tan bien andas en obediencia con Dios? Es muy fácil obedecer a los que vemos. Es muy fácil obedecer a nuestros pastores, es muy fácil obedecer a nuestros líderes, es muy fácil obedecer a nuestros padres porque es una figura de autoridad que vemos. Pero las figuras de autoridad que no vemos es difícil obedecerles. Yo te pregunto hoy en esta noche, ¿cómo andas tú como oveja en tu obediencia con Dios? Una vez me dijeron, yo soy muy obediente.
Pero si uno empieza a ver sus actitudes, sus pensamientos, sus formas de manejarse, de hablar de los demás, empezamos a ver que no estamos siendo totalmente obedientes. Te voy a poner un ejemplo. Cuando este joven rico llega con Jesús y le dice, te quiero seguir. Y él le dice, ok, tienes que cumplir con los 10 mandamientos y obedecerlos. Y este hombre sintió segura la salvación y dijo, claro, yo desde chico, desde niño, he obedecido los 10 mandamientos, así que no me cuesta trabajo obedecerlos. Ok, perfecto. Le dijo, entonces, termino con esto. La actitud de la oveja, la actitud de la oveja es la sumisión y la dependencia, razón por la cual el Señor las escogió en numerosas ocasiones para el creyente. ¿Qué quiere decir? Que no hay imagen más poderosa de la obediencia que una oveja, porque la oveja en todo momento y en todo lugar le va a ser obediente a su pastor, a su Señor. La oveja